Le decía, usted es abogado, ¿cierto? Hasta donde recuerdo. Sí, señor. Sí. Con algún esfuerzo, Néstor. No, eso es falsa modestia. Doctor Gómez, ¿a partir de qué momento comienza el gobierno de la Espriella? Volvemos a la retórica de lo pequeño, Néstor, y yo allá no lo voy a acompañar. No, pero quiero entender que no es retórica de lo pequeño. En esta mesa y en otras mesas periodísticas gozan con lo pequeño y creen que ahí está el futuro de Colombia. Nosotros nosotros pensamos que un presidente electo tiene su credencial. Existe. Quiero entender. Le voy a dar un datico. Venga. No, pero déjeme usted me hace la pregunta y yo le quiero contestar. Toda la planeación, hay un protocolo. Lo que comenzó como una entrevista terminó convirtiéndose en un verdadero choque de visiones. De un lado, los periodistas insistían una y otra vez en cuestionar la viabilidad de la posesión presidencial en el Cauca, los riesgos de seguridad y los aspectos jurídicos. Del otro, Enrique Gómez no solo rechazó cada uno de esos planteamientos, sino que respondió con dureza, acusando a parte de la clase política y de la opinión pública de quedarse atrapados en la política de lo pequeño, mientras el país enfrenta problemas mucho más graves. El ambiente fue subiendo de temperatura a medida que avanzaban las preguntas, con interrupciones, respuestas contundentes y frases que dejaron claro que nadie estaba dispuesto a ceder un centímetro. ¿Quién llevó la mejor parte de este intenso intercambio? ¿Lograron los periodistas poner contra las cuerdas a Enrique Gómez o fue él quien terminó imponiendo la narrativa? Analizaremos los momentos más tensos de esta entrevista, las respuestas que están dando de qué hablar y las declaraciones que podrían marcar el debate político de los próximos días. Porque más que una entrevista, esto fue un auténtico cara a cara. Doctor Gómez, ustedes, la bancada del presidente Abelardo de la Espriella, ¿ya tiene claro el procedimiento? ¿Cuál va a ser la posesión? ¿Cómo va a ser la posesión de hoy en 15 días? Néstor, la definición de la logística de detalle en el deseo del presidente debe hacerse como en un gesto de respeto esencial con las mesas directivas de ambas cámaras, cuando ambas cámaras, como lo dice el artículo 140 de la ley quinta, pues lleguen a un acuerdo para sesionar fuera de su sede. Faltaría más que el señor presidente de la República le imponga a las cámaras y obviamente a las cabezas del Poder Judicial esa logística. Lo que debe proceder y como se está buscando es que primero suceda esa decisión soberana de cada una de las cámaras. Ya pasó en el Senado. En el caso del Senado y esperamos que en la sesión del martes en la Cámara exista ese respaldo. Cuando suceda eso, porque antes de eso, pues todo esto es especulación en la medida en que si bien Abelardo a lo largo de la campaña en cientos de tarimas expresó su propósito simbólico, soberano, de respaldar de fondo a toda la fuerza pública del país, que en un gesto no solo de él como nuevo presidente, sino de todas las instituciones, que es un cambio, creo yo, determinante en la visión del Estado, en la visión de la aplicación y de la Constitución y la ley en todos los territorios del país, pues hasta que no se pronuncien las distintas cámaras, pues todo esto es especulativo, porque esa es la soberanía del Congreso, Néstor. El presidente, claro, que se quiere posesionar como manda la Constitución ante el Congreso, debemos darle curso precisamente a ambas cámaras a llegar a ese acuerdo. Cuando eso suceda, Néstor, se le presentarán las alternativas logísticas pues a las mesas directivas, que son obviamente las que deben colaborar en esa decisión, y también obviamente a las cabezas del Poder Judicial. ¿Cuáles son Así esas? Interactúan armónicamente las ramas del Poder Público. Esto que usted llama alternativas logísticas, ¿cuáles son? Pues hay varias. Usted entenderá que ahí hay una consideración de seguridad. Yo creo que en alguna medida las posibilidades en el departamento del Cauca son diversas. Esas consideraciones pues no le caben exclusivamente al presidente. DAPRE o el futuro DAPRE presentará las opciones, se evaluarán y cada una de las ramas del poder público aportará en ese propósito común, insisto, de hacer un gran homenaje patrio
a nuestras fuerzas públicas, y un homenaje a través del Departamento del Cauca, Néstor, a todos esos departamentos que por cuenta de la paz total han sufrido durante 4 años el escarnio salvaje de la entrega a los grupos guerrilleros y a los grupos narcotraficantes. Sí, doctor Enrique, perdóneme, María Camila, es que quería pedirle una aclaración. Por lo que le acabamos de escuchar al expresidente Álvaro Uribe, ya el secretario jurídico de la presidencia, el doctor Barreto, se comunicó y les dijo, a modo de tranquilidad supongo, que la idea es que el juramento sea en el Teatro Guillermo Valencia de Popayán, ¿cierto? Pues es una de las opciones logísticas, pero vuelvo y le digo, el presidente ha sido claro en su propósito. La referencia que han hecho en su muy buena nota a la proposición de la senadora Jennifer Pedraza, no la comparto. Esa votación se intentó, no hubo quórum y quedó archivada esa proposición. Digamos que eso es una realidad ya acaecida en la sesión del pasado miércoles. Como le digo, el catálogo de opciones y el propósito presidencial se mantiene. Como bien lo señala el doctor Barreto, existen un catálogo de opciones y esos serán presentados a quienes deben decidir en conjunto, en armonía, no solo en el marco de la seguridad para todos los asistentes, no solo las cabezas de los poderes públicos, sino los organismos de control, obviamente, y los invitados especiales e internacionales. Sí, doctor Gómez, justamente sobre eso quería preguntarle, porque esta semana han pasado muchísimas cosas en términos de desorden público. La disidencia tiene bajo fuego al departamento del Cauca, y aquí no estamos hablando solamente de la seguridad y de los riesgos y retos de seguridad para el presidente Abelardo de la Espriella, sino para personalidades que van a llegar a la posesión, como por ejemplo Marco Rubio, que dijo que iba a venir, que aceptaba la invitación. ¿Cómo va a ser la logística si, llegado el caso, fuera como se está planteando, como lo revela el expresidente Álvaro Uribe, de que se posesione ante el Congreso en ese teatro y luego se vaya a una brigada? Logísticamente, ¿cómo lo tienen pensado el traslado de un lado a otro? Venga, primero otro gesto y símbolo potente que quiere realizar el presidente de la República, el doctor Abelardo de la Espriella, es que el Estado colombiano y sus autoridades deben y pueden poder estar en cualquier lugar del territorio nacional. La actitud de renuncia, la actitud negativa de decir esto no se puede por problemas de seguridad, es parte del problema. Así lo sienten en el Cauca, de que no se atreven, de que el Estado no tiene la capacidad. Yo confío al máximo en las capacidades de nuestra fuerza pública, que es una de las mejores del hemisferio y una de las mejores del mundo, para asegurarle a todos los partícipes de esta ceremonia, que será sobria y estricta y estoica, como lo quiere el presidente, la seguridad adecuada. Y con eso también se le envía un mensaje a quienes recibieron de Gustavo Petro el derecho de pernada, la patente de corso, para torturar y asesinar con actos de terror a los ciudadanos del Cauca. Parece que se nos olvida, y quiero ser muy respetuoso, Néstor, con usted y con todo su equipo. Los he escuchado hablando de lo pequeño, que el detallito, que la postura de fulano, que el señor expresidente quiere aquello, que su partido, que más allí, que las redes. El presidente de la Espriella está en lo grande, está en lo importante, que es despertar a la nación colombiana, crear el brillo de la esperanza en los ojos de cada colombiano, de cada habitante del Cauca que ve la ruta panamericana sometida al escarnio y al terrorismo. Parece que a esos políticos de lo pequeño se les olvidan los 20 colombianos masacrados en la vía con cilindros bomba, los 45 heridos. Es a esos colombianos que quiere también enviarles un símbolo, una señal de confianza el presidente de la República. Entonces, la logística no pertenece a la capacidad de ningún partido, ni el mío, ni el del presidente Uribe. ¿Puede un gobierno saliente impedir que un presidente electo tome posesión donde lo prometió durante toda su campaña? Esa fue una de las preguntas más polémicas de una entrevista que rápidamente se convirtió en un intenso debate. Mientras los periodistas insistían en que el gobierno de Gustavo Petro podría poner obstáculos para la posesión de Abelardo de la Espriella en el Cauca, el senador Enrique Gómez respondió con una batería de argumentos jurídicos, políticos e institucionales para sostener exactamente lo contrario. Según explicó, la logística de un acto de esta magnitud no depende de la voluntad del presidente saliente, sino de un trabajo coordinado entre el Congreso, las altas cortes,
las fuerzas militares y los organismos encargados de garantizar la seguridad. Incluso fue más allá al afirmar que ningún mensaje en redes sociales ni ninguna decisión política podría reemplazar los procedimientos legales que establece la Constitución. Para Gómez, el verdadero debate no es dónde se realizará la ceremonia, sino si el Estado colombiano está dispuesto a demostrar que puede ejercer autoridad en todo el territorio nacional. ¿Tiene fundamento esta posición? ¿Realmente el gobierno saliente no podría impedir la posesión en el Cauca? En este video analizaremos los argumentos del senador Enrique Gómez y por qué sus respuestas están generando un intenso debate político en Colombia. La logística pertenece a los expertos que lo negociarán y le plantearán esas alternativas a las cabezas de los poderes públicos, cada quien en lo suyo. Y el poder del símbolo no se puede discutir a cambio de las urgencias partidistas del momento. El poder del símbolo es para el renacer de la nación colombiana. Claro. Y entiendo que el símbolo es importante, pero también es importante entender el momento de seguridad que vive el país y en particular el departamento del Cauca, como consecuencia muy seguramente de lo que usted señala, y es el deterioro por parte del gobierno saliente, del gobierno del presidente Gustavo Petro. Pero es que, senador, hace una semana, hace exactamente 8 días, el ELN y las disidencias de las FARC metieron un dron con explosivos al batallón José Hilario López, donde se quiere posesionar el presidente de la Espriella, que no detonó por la buena aventura, porque Dios es grande, pero pudo haber causado una tragedia. ¿No es tentar demasiado la suerte llevar en medio de este contexto actual a 300 congresistas, al propio presidente, a los presidentes de las Cortes, seguramente al secretario de Estado Marco Rubio, al rey Felipe VI de España, a la boca del lobo en las actuales circunstancias? Pues así lo sienten los colombianos a los que el Estado dejó de proteger. Qué buen análisis, Ricardo. Será mejor transmitirle confianza a esos colombianos encerraditos aquí en los salones de las instituciones tradicionales de Bogotá, o no será la hora de mostrar un compromiso serio, vital, esencial de los poderes públicos con esos departamentos que toleramos su abandono y que este gobierno entregó a el imperio de criminales, reclutadores de menores y sembradores de minas y oro plata. Yo creo que su pregunta debe ser dirigida a las bancadas de la izquierda, que en el Congreso antier pidieron que el Congreso prevaricara y no posesionara al presidente de la República electo. Esas son esas mismas bancadas que no lloran los 4 policías o los 5 policías muertos antier en el departamento del Cesar. Son los mismos que legitiman esas acciones que usted recuenta para el beneficio de la audiencia. Entonces aquí tiene que haber un cambio. O si queremos un gobierno temeroso, asustado, encerrado detrás de sus ventanas blindadas, o un gobierno comprometido con devolverle la tranquilidad, la seguridad a los colombianos. El gobierno del Tigre se hizo elegir con esa garantía y eso requiere unos símbolos reales y poderosos y un compromiso. Y quien como miembro de la institucionalidad le tenga miedo a eso, tiene a bien enviar su delegado y evidentemente no enfrentar ni ponerle el pecho a la ciudadanía del Cauca, del suroccidente del país, del Caquetá, del Huila, del Catatumbo, que le reclaman a unos poderes que se nutren bien de escoltas, se nutren bien de blindados y recorren orondos las calles de Bogotá y se encargan de ir a los programas de opinión a hablar de los problemas que aquejan la extorsión, el reclutamiento de menores y los actos terroristas. Ese no es Abelardo Espriella, me perdona. Y lo dijo durante toda la campaña. Y no escuché yo nunca a nadie decir nada de lo que ahora con falsa retórica y sofismas se habla, que es muy costoso, que la ley salen los tinterillos y dicen que con la Constitución no lo permite. Salen los que les incomoda que se honre a nuestros héroes y soldados y policías porque han tenido esa agenda, la de socavar la dignidad de nuestra fuerza pública. Todas esas prédicas son válidas en democracia, pero no se las pueden imponer al doctor de la Espriella. El proceso está en marcha, se está cumpliendo el reglamento. Y aquí, esos comentaristas o algunos senadores que quieren comparar a Abelardo con un dictador por querer dar este símbolo son los de la política pequeña, los que están preocupados por su legadito, los que están preocupados porque no asumen los costos
de sus decisiones políticas. Entonces, Néstor, creo que hay una transición que debe permitirse en el marco de lo posible. ¿Quién lo decide? Pues las fuerzas de seguridad y los expertos en logística y las cabezas de los poderes públicos, y no lo decide ningún partido ni ningún jefe de partido. Sí. Doctor Enrique, déjeme volver un momento al tema de la guarnición militar, porque ayer el senador Rafael Nieto y varias personas han dicho que, y no entro en el debate que si era el símbolo, no, pues yo coincido plenamente con usted en el homenaje a las fuerzas militares, pero se requiere, como lo dijo ayer aquí el doctor Rafael Nieto y lo han dicho algunos, la autorización del presidente Petro en su concepto. Yo no conozco, ni entiendo, ni oigo de mensajes de X para que se valide o no la actuación administrativa. No existe ningún acto administrativo, que es la forma en la cual en democracia, en la vigencia del Estado de Derecho, debe operar el poder público. Ni creo, sinceramente, que un presidente le pueda impedir el acceso a una guarnición militar al presidente electo. Eso yo no sé en qué planeta existe. Vuelvo y digo, Rafael goza y disfruta en la política de lo pequeño, porque obviamente no quiere que se desarrollen gestos potentes como el que ha propuesto el presidente. Bien por él, esa es su opinión. Pero ese no es un estándar ni derecho, ni es la ruta que hemos propuesto desde la campaña. Doctor Enrique, entonces, usted es abogado, ¿cierto? Que el presidente Petro en un X diga, Néstor, esto o aquello o lo otro, no sé cómo la prensa aún cree que esa es la forma de actuación del Estado. Lo que diga el señor Petro en sus delirios digitales me trae sin cuidado. Doctor Enrique, le decía, usted es abogado, ¿cierto? Hasta donde recuerdo. Sí, señor, sí. Con algún esfuerzo, Néstor. No, eso es falsa modestia. Doctor Gómez, ¿a partir de qué momento comienza el gobierno de la Espriella? Volvemos a la retórica de lo pequeño, Néstor, y yo allá no lo voy a acompañar. No, pero quiero entender, no es retórica de lo pequeño. En esta mesa y en otras mesas periodísticas gozan con lo pequeño y creen que ahí está el futuro de Colombia. Nosotros nosotros pensamos que un presidente electo tiene su credencial. Existe. Quiero entender. Le voy a dar un datico. Venga. No, pero déjeme hacerle la pregunta. Y yo le quiero contestar. Toda la planeación, hay un protocolo. Con esto termina una entrevista que, sin duda, dejó mucho más que un simple intercambio de preguntas y respuestas. Lo que vimos fue un choque de dos visiones completamente distintas sobre el papel del Estado y el rumbo que debe tomar Colombia en esta nueva etapa política. Mientras los periodistas insistieron en los riesgos de seguridad, las dificultades logísticas y los posibles obstáculos legales para realizar la posesión presidencial en el Cauca, Enrique Gómez respondió que el verdadero debate no está en los detalles del protocolo, sino en la capacidad del Estado para recuperar su presencia en los territorios que durante años han sido golpeados por la violencia. A lo largo de la conversación, el senador defendió la idea de que la organización de la ceremonia no depende de la voluntad del gobierno saliente, sino del cumplimiento de los procedimientos institucionales y de la coordinación entre las diferentes ramas del poder público. También insistió en que las decisiones del Estado no pueden reemplazarse por declaraciones políticas o publicaciones en redes sociales, sino que deben ajustarse al marco jurídico vigente. Son afirmaciones que, naturalmente, generan opiniones encontradas y abren un debate que apenas comienza. Lo cierto es que la posesión presidencial en el Cauca ha dejado de ser únicamente un asunto de protocolo. Hoy representa una discusión sobre seguridad, institucionalidad, simbolismo y el mensaje que el nuevo gobierno quiere enviar al país desde el primer día de mandato. Será el desarrollo de los acontecimientos y las decisiones de las autoridades competentes las que determinen cómo se llevará a cabo este histórico evento. Ahora queremos conocer tu opinión. ¿Crees que la posesión en el Cauca enviaría un mensaje de fortaleza institucional o consideras que los riesgos de seguridad hacen recomendable mantener la ceremonia en otro lugar? Déjanos tu respuesta en los comentarios y participa en este debate con respeto y argumentos.
Si te gustó este análisis, recuerda darle me gusta, suscribirte a Agenda Nacional y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Aquí seguiremos analizando los hechos políticos más importantes de Colombia con contexto, argumentos y diferentes puntos de vista. Nos vemos en el próximo video.